El profeta Elías, revelaciones divinas de luchas y milagros impactantes en el plan de Dios. En el tercer año de Joacim, un profeta se levantó en medio de la apostasía de Israel, anunciando la palabra del Señor en un tiempo oscuro. El reino, bajo el reinado del rey Acab, se había entregado a la adoración de Baal, sumergido en una corrupción que ensuciaba cada rincón de la sociedad. Las sombras de la idolatría cubrían las tierras, y el clamor del verdadero Dios parecía olvidado entre su pueblo. Fue entonces cuando Elías, hombre llamado por el Altísimo, se erguió como un faro de luz en la densa oscuridad, decidido a restaurar la fe del pueblo y a desafiar la necedad de aquellos que habían desechado a Dios. Su voz resonó con autoridad cuando se presentó ante Acab, anunciando que por causa de la apostasía del pueblo no habría lluvia ni rocío en la tierra excepto por su palabra. Con el estruendo de la sequía, la tierra claudicó, las cosechas se marchitaron y la desesperación abundó. Elías, fiel en su misión, se retiró al arroyo de Querit, donde Dios, en su infinita misericordia, lo sostenía. A diario, aves venían a alimentarlo, un milagro sublime que desafiaba toda lógica humana. El pan y la carne eran traídos por esos mensajeros alados, y el arroyo, aunque se secaba lentamente, era símbolo de la provisión divina ante la escasez del mundo. Con el tiempo, el arroyo se secó, un recordatorio viviente de la fragilidad de lo terrenal. Sin embargo, Elías, sin dudar, obedeció el mandato del Señor y se dirigió a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, se encontró con una viuda que recogía leña, su mirada oscura de tristeza y resignación. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, su última esperanza para sostener a ella y a su hijo en tiempos de hambre. Elías, con fe indomable, le pidió que lo alimentara primero, prometiendo que su harina y su aceite no escasearían. El milagro se desató en su hogar. Cada día, el frasco de aceite y la harina perduraron, y la viuda, Elías y su hijo fueron testigos de la abundancia de Dios, un recordatorio de que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Pero su historia no se detuvo ahí. Con el corazón de un guerrero espiritual, Elías invocó la gloria de Dios en una confrontación monumental en el Monte Carmelo, retando a los 450 profetas de Baal. El clamor por el fuego del cielo se convirtió en un acto de desafío y fe. Cuando los profetas clamaban a Baal sin respuesta, Elías, con voz firme y fe desbordante, invocó al Dios verdadero. En un instante sobremundano, el cielo respondió con llamas que consumieron el sacrificio, las piedras y aún el agua, revelando la soberanía de Dios y la verdad de su palabra frente a una nación perversa. Sin embargo, la victoria trajo su carga. La reina Jezabel, enfurecida por la humillación de sus profetas, buscó la vida de Elías. Con el miedo paralizando su corazón, Elías se retiró al desierto, donde su alma se agitaba en desesperación, clamando a Dios y deseando la muerte. Pero en medio de su quebranto, Dios, en su amor inagotable, le envió descanso y alimento. Le reveló que aún quedaban 7,000 en Israel que no habían adorado a Baal, un consuelo en la tormenta que agitaba su espíritu. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de tribulaciones y desafíos, Elías se volvió un espejo de la experiencia humana, que incluso en las épocas más adversas, el plan divino siempre prevalece. Así, la historia de Elías revela una realidad poderosa, la fidelidad constante de Dios hacia aquellos que aún en el desierto claman a Él.
la siguiente revelación divina estaba al acecho y el capítulo final de su viaje aún no se había escrito. Elías, reanimado por el consuelo del Altísimo, se levantó del desierto que había sido su refugio. Con el corazón aún agitado, sintió el impulso en su interior. Había un mandato que cumplir. La voz de Dios resonaba en su espíritu, llamándolo de regreso al cumplimiento de su misión. Era hora de volver a Israel, a un pueblo que necesitaba ver nuevamente la gloria de Dios. En su camino de regreso, Elías recordó la palabra que le había sido revelada. Ve y ungirás a Hazael como rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Ninú, como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primeros Reyes 19, 15, 16. Eran acciones que resonaban con el peso de la soberanía de Dios, una estrategia divina para cambiar el rumbo del pueblo, para despertar la fe adormecida y restaurar la adoración al verdadero Dios. Al llegar a la frontera de Israel, sintió la tensión en el aire. La atmósfera cargada de idolatría era palpable. Cada casa y cada rostro parecían sellados con ignorancia, sumidos en el silencio del miedo y la desconfianza. Con pasos seguros se dirigió a la ciudad de Sarepta, donde había encontrado refugio antes y donde el pueblo había sido tocado por el milagro de la viuda. Su llegada no pasó desapercibida. Los murmullos comenzaron a correr por las calles. ¿No es él el profeta que proclamó la seca?, decían algunos, mientras otros cuestionaban su valor después de haber huido. Sin embargo, Elías vivía por la voz del Señor y no por el aplauso ni la desaprobación del hombre. Se detuvo en la plaza del pueblo y levantó su voz, llamando a quienes estaban dispuestos a escuchar. Israeles, pueblo del pacto, regresad al Dios vivo, al que os dio vida y os ha protegido. Los tiempos son graves y la ira del Señor pesa sobre vosotros. Arrepentíos y buscad su rostro, porque aquel que clama será escuchado. Sus palabras eran como un fuego ardiente en el corazón de los que escuchaban, aunque muchos todavía se resistieron a la idea de apartarse de sus ídolos. Pero no todos estaban cerrados, pues unos pocos se acercaron para escuchar con atención, en busca de esperanza. Sin embargo, algo en lo profundo del corazón de Elías seguía inquietando su espíritu. La voz del Señor, firme pero tenue, lo instaba a que, en su búsqueda de justicia divina, no olvidara la misericordia. Esa noche, Elías clamó al cielo: «Señor, ¿cómo puedo ser tu mensajero en este tiempo? ¿Qué se requiere para que tu pueblo se vuelva hacia ti en verdaderos arrepentimientos?» En respuesta, el viento comenzó a soplar con fuerza, y en medio de la tormenta oyó la voz de Dios: «Elías, he preparado el camino. No eres el único que lucha. Tú serás el testigo de mi poder. Pronto embestiré a los arrepentidos de este pueblo con un acto que no podrán ignorar». Elías sintió una mezcla de miedo y emoción. El tiempo de confrontación y revelación estaba cerca. La próxima acción de Dios tocaría no solamente a Israel, sino a naciones enteras. Una revelación del poder del Altísimo que cambiaría la historia. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba por estallar en todo su esplendor. Con el brillo de determinación en sus ojos, Elías se volvió hacia Jerusalén. Era momento de cumplir la palabra profética. En su trayecto, sintió que el cielo se abría sobre él, y el eco de la voz de Dios resonaba aún más fuerte en su corazón. Elías sabía que el desenlace estaba cerca. «¿Qué gran acto harás, Señor? ¿Qué extraordinaria señal traerás para que tu pueblo vuelva a ti?» En su anticipación, sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse en la narrativa de la redención divina. La historia de Elías aún no había terminado, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse de formas que nunca había imaginado. Elías descendió hacia Jerusalén, su corazón palpitando con la certeza de que cada paso lo acercaba a un encuentro notable con el destino divino.
Las sombras de la idolatría lo rodeaban y el eco de la desesperación del pueblo resonaba en sus oídos. Él sabía que el tiempo de la confrontación se avecinaba. Cada profecía que había recibido ahora cobraba vida ante su vista. En su interior ardía el deseo de ver a Israel restaurado. A medida que se acercaba a la ciudad, Elías encontró un grupo de sacerdotes que sacrificaban a Baal en el altar del pueblo. El fuego había devorado las ofrendas, pero no había respuesta de su Dios. Elías sintió un profundo compasión y una indignación santa. En ese momento supo que era el tiempo de actuar. ¿Hasta cuándo titubearéis entre dos pensamientos?, clamó con voz firme. Si Baal es Dios, id tras él, pero si el Señor es Dios, seguidle. La multitud, atónita por sus palabras abruptas, murmuró entre sí. Algunos deseaban ver su valentía, mientras que otros lo despreciaban, llamándolo profeta de desgracia. Sin embargo, Elías se mantuvo firme, aún enfrentado a la incredulidad. Se recordaba a sí mismo la voz que había escuchado. No eres el único que lucha. Había otros que, aunque en silencio, aguardaban la redención. Entonces, decidió convocar una confrontación en el monte. Llamen a los profetas de Baal, dijo. Hoy veremos quién es el verdadero Dios. La multitud se movía con entusiasmo, atraída por la posibilidad de un espectáculo que prometía revelar la verdad. Los profetas de Baal, al saber del desafío, llegaron con gran pompa, ofreciendo su sangre alejada de la razón, clamando a su deidad en vano. «Baal, respóndenos», gritaban, pero el cielo permanecía sellado. Elías, observando todo, oró al Señor en su corazón. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales tu poder. Con el sol del mediodía elevado, que parecía desafiar la fe en ese pueblo, decidió colocar un sacrificio en el altar, rociándolo con agua en 3 ocasiones, asegurándose de que no fuera fuego humano el que consumiera la ofrenda. La atmósfera se llenó de tensión y la multitud contuvo la respiración. Elías, con el rostro encendido por la gloria de Dios, levantó sus manos al cielo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sepa este pueblo que tú eres Dios y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Con un susurro de lo sagrado, un fuego descendió desde los cielos, consumió el holocausto, la leña y aún las piedras del altar se convirtieron en cenizas. La multitud cayó de hinú ante el poder glorioso del Elohim, comprendiendo que no había otro más que el Dios de Elías. «El Señor es Dios, el Señor es Dios», proclamaban, mientras los profetas de Baal quedaban paralizados, sabiendo que el momento de su juicio estaba a su fin. Elías miró al cielo, agradecido y esperanzado. En su corazón, la voz de Dios retumbó nuevamente. «Elías, no has trabajado en vano. Mi pueblo ha sido revivido y mi pacto está en marcha». Sin embargo, un nuevo misterio se desvelaba ante él, una revelación que lo inscribía en una narrativa aún más grande. Pronto, muy pronto, el pueblo experimentará no solo el poder de mi fuego, sino también la unción que proviene de mis elegidos. A través de ellos realizaré maravillas que no se han visto desde los días de los que han estado fieles. Elías sabía que su misión apenas comenzaba y que el plan soberano de Dios se desplegaría en cada rincón de Israel. Un nuevo desafío aguardaba, y en aquel momento su corazón no podía sino preguntarse: ¿quiénes serán esos ungidos que llevarán el fuego de Dios entre las naciones? Así, la historia de la gloria de Dios continuaba, tejiendo lo sobrenatural con cada nuevo latido de esperanza en el pueblo redimido. Elías se levantó de entre los escombros humeantes del altar, donde solo quedaban cenizas del sacrificio. Su corazón latía con fervor y urgencia. Sabía que el triunfo sobre los profetas de Baal era solo el principio. En aquel momento llamó a la multitud a la acción, instruyéndoles a que los profetas de Baal fueran capturados. El juicio debía ser completo. En la mente de Elías resonaba la promesa de Dios: por medio de ti restauraré mi pueblo.
Mientras los hombres de la ciudad arrastraban a los profetas hasta el arroyo, la luz del sol comenzó a ceder lugar a la sombra de nubes cargadas de tormenta. El cielo, que antes había sido un lienzo de indiferencia, ahora se oscurecía como un presagio divino. Elías, sintiendo la brisa fresca y el cambio de atmósfera, se dirigió a sus compatriotas. El tiempo de la lluvia ha llegado. Clamen al Señor, porque su misericordia está cerca. Con el alma llena de expectativa, Elías se retiró al monte Carmelo con la oración ardiente en su espíritu. Se postró en la tierra y puso su rostro entre sus rodillas, una acción de humildad y dependencia. Dios de Israel, escucha mi clamor y envía la lluvia que restaurará la tierra, decía mientras. Enviaba a su servidor a observar el horizonte. Ve hacia el mar, mira si hay señal de la lluvia que se viene. El servidor volvió con la cabeza baja y el corazón abatido. No hay nada, oh profeta. Pero Elías, perseverando en su fe, hizo lo que solo un hombre de Dios podría hacer. Ve otra vez, insistió, sintiendo que la promesa de Dios debía cumplirse. 7 veces lo envió, hasta que al 7º regreso, el joven proclamó: he visto una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. La alegría brotó del corazón de Elías, y sin vacilar, ordenó que se apresurara al rey Acab y le dijera que preparara su carro. La lluvia se acerca de camino. Aquel pequeño indicio fue suficiente para el profeta. La fe de Elías no se sujetaba a lo visible, sino a la palabra incomprensible de Dios. Mientras el joven corría hacia la ciudad, Elías se cerró en ferviente oración, sumergiéndose en lo sobrenatural. Entonces, el viento comenzó a soplar, golpeando las llanuras y levantando polvo en danzas divinas. Con el corazón estremecido, supo que la respuesta de Dios llegaría pronto. Los truenos comenzaron a retumbar en el cielo, aumentando la expectativa en cada ciudadano. De pronto, las primeras gotas de lluvia empezaron a descender y un torrente se desataba. Era una lluvia que hablaba no solo de la restauración física de la tierra, sino también del renuevo espiritual que anhelaba a su pueblo. Las alabanzas resonaban en cada rincón de Israel, y los corazones que una vez estaban secos comenzaron a renacer. Después de haber visto la mano de Dios manifestándose en su propio pueblo, Elías sentía que el poder del Altísimo lo abrazaba con cada gota de lluvia. Sin embargo, una inquietud se desbordaba en su interior. Esto es solo el principio, murmuró para sí mismo. El pueblo necesita más que lluvia, requiere una transformación del corazón. Fue entonces cuando, en medio del fragor del agua que caía, una voz resonante como trueno llenó el aire. Elías, he escuchado tu oración y he respondido, pero el desafío que aún te espera no solo es terminar con Baal. En la tierra aún hay horrores, y el conflicto con el rey Acab dará paso a una nueva batalla que forjará el futuro de mi pueblo. Con la conciencia de que el propósito de Dios se estaba desvelando, Elías entendió que no podría solo ser el catalizador del cambio. ¿Qué queda por hacer, oh Señor? ¿Cuáles son mis próximos pasos en este viaje divino? Su espíritu se agitaba, ansioso por seguir la dirección del Altísimo. A medida que la lluvia seguía su curso, Elías se preparó, sabiendo que la fidelidad de Dios siempre traía consigo nuevos desafíos. El fuego en su pecho ardía más fuerte. La historia de la redención en Israel aún se estaba escribiendo. Su vida sería el lienzo donde las promesas serían cumplidas. Así, la revelación divina brillaba con promesa. El futuro todavía le ofrecía incógnitas, y el cuerpo de profetas y siervos que se levantarían sería un aspecto crucial en el designio eterno. Pronto, mis hijos serán ungidos, y llegará el día en que verán mi gloria manifestada como nunca antes. Todo el pueblo aguardaba, pues el cielo abría caminos para una nueva era de esperanza. El misterio del plan soberano de Dios estaba a punto de arder con una intensidad aún mayor, y Elías, en preparación, se preparaba para liderar ese emblemático cambio. A medida que la lluvia continuaba cayendo, formando ríos en las áridas tierras de Israel, Elías sintió un renovado sentido de urgencia.
No podía ignorar el eco de la voz de Dios resonando en su alma. «¿Qué haré, Señor?», preguntó con un corazón lleno de reverente inquietud. En el momento de la respuesta, la tormenta de agua y viento parecía un susurro divino, como si las gotas mismas portaran la sabiduría del Altísimo. Elías se levantó y se dirigió al pueblo, que se había reunido, empapado y entero de fervor. Sus corazones latían al unísono, aturdidos por la lluvia y la expectativa. Hermanos, esta lluvia es una señal de la misericordia de nuestro Dios. No solo restaurará nuestra tierra, sino también nuestras almas. Arrepiéntanse y vuelvan al Señor de sus antepasados. El pueblo, consciente de su historia de desobediencia, se sintió perturbado. Un murmullo recorrió la multitud, mientras muchos se arrodillaban, levantando sus manos al cielo en una adoración. Acto de súplica. Sin embargo, entre el gozo y la contrición surgieron sombras de duda. Algunos levantaron sus voces en susurros, cuestionando si verdaderamente las cosas podían ser como antes. ¿Podremos volver a ser el pueblo de Dios después de tan grandes pecados?, se preguntaban. Elías, sintiendo la batalla espiritual que se libraba, miró a los cielos y luego a la multitud con firmeza. ¿Acaso no es Él quien perdona toda iniquidad? Su compasión no tiene fin. El Dios que nos sacó de Egipto es el mismo que hoy nos invita a regresar a Él. Mientras este reverberante llamado de fe resonaba, una sombra oscura se movía en el corazón mismo de Israel. Acab, al recibir la noticia de los eventos y del regreso de la lluvia, se veía atrapado entre la ira por su derrotado consejo de Baal y el creciente temor de perder su dominio. Explícitamente consultó a Jezabel, quien había sido la cabeza del culto a Baal, y su reacción fue furiosa. «Este Elías no podrá deshacerse de mí tan fácilmente», proclamó ella con ojos resplandecientes de malicia y determinación. La atmósfera se volvió densa y Elías advirtió el cambio que comenzaba a agitar la tierra. Las palabras del Señor aún sonaban en su mente. El conflicto con el rey Acab dará paso a una nueva batalla. Fue en ese instante que comprendió que la restauración del pueblo estaba entrelazada en un enfrentamiento aún más grandioso. La voz de Dios, partiendo de las nubes, resonó de nuevo. «Prepárate, profeta, el tiempo de pruebas está a la puerta. No te asustes, pues estaré contigo». Con el corazón robustecido por la promesa divina, Elías se encontró ante el desafío monumental de confrontar no solo a Acab, sino también a su intrigante esposa, cuya devoción a Baal aún latía en lo más profundo de Israel. Como el sonido del trueno impregnaba el aire, Elías sabía que su papel como profeta sería uno de guerra y despojo. De aquí en adelante, cada paso que dé llevará al pueblo hacia la verdad del Dios vivo, proclamó con audacia. Mientras Elías se preparaba para el encuentro, la atmósfera de Israel estaba electrificada con anticipación y temor. La lluvia que caía ahora era un símbolo de juicio y purificación, pero más que eso, era una antesala de lo que estaba por venir. Las luces y sombras de la historia divina brillaban juntas en un baile de revelaciones. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo. Pronto, la confrontación definirá el destino de naciones. En la luz del cielo revelará la verdad sobre el verdadero Dios. Con la promesa de Dios aún en su corazón, Elías se dirigió hacia el palacio, desafiando los temores que yacían en el aire. Su misión apenas comenzaba, y con cada paso sabía que el misterio del plan soberano de Dios estaba a punto de manifestarse de una manera gloriosa y transformadora. Mientras Elías ascendía por el camino hacia el palacio, su espíritu ardía con una mezcla de determinación y reverencia. El viento, ahora trayendo consigo un eco de palabras divinas, parecía hablarle a cada instante. «¿Estás listo, Elías?», susurraba. En su mente, la memoria de la cruzada contra los profetas de Baal resonaba, un recordatorio vívido del poder de Dios que había sido demostrado en el Monte Carmelo. La gloria del Altísimo había prevalecido entonces. Sin embargo, la sombra perversa encarnada en Jezabel se cernía sobre Israel, y ahora el tiempo había llegado para un nuevo enfrentamiento.
Al llegar a las puertas del palacio, Elías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La construcción imponente, adornada con símbolos de la idolatría y el desenfreno, permanecía en pie como un testimonio de la corrupción que había invadido la tierra. Fue en este estado que el profeta lanzó un grito al cielo: «Oh Señor, dales ojos para que vean y corazones para que entiendan». Entrando en la sala del trono, se encontró frente a Acab, quien le miraba con desdén. A su lado, Jezabel, en toda su majestuosidad malévola, contenía una mirada de fuego. «¿Has venido tú, Elías, a atormentarnos de nuevo con tus tonterías?», le espetó con desdén, mientras su voz resonaba con la autoridad de una reina que había estado acostumbrada a tener el control. Elías, sin titubear, se hizo fuerte. «No soy yo quien traigo el tormento, sino tú y tu adoración a Baal, que han traído esta calamidad a Israel», declaró, su voz firme como la roca. «El Señor de los ejércitos ha hablado. Ha llegado el tiempo de que el pueblo decida a quién servirá. Veremos quién es verdaderamente Dios». Acab, enfurecido, lanzó una mirada cargada de amenaza. «Crees que puedes intimidar a un rey, Elías, pero lo que no sabes es que Baal es el dios del trueno y la lluvia. Tu batalla es inútil». El eco de estas palabras detonó como un violento trueno en el interior de Elías, sintiendo el peso de la oposición que se levantaba frente a él. «Tu Dios ha quedado expuesto a la vergüenza», replicó Elías. «Hoy el Dios viviente se manifestará. Convoca a todo Israel y a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Allí el verdadero Dios revelará su poder». Cuando Jezabel escuchó la declaración de Elías, el furor creció en su pecho como una tormenta en el horizonte. Ella había jurado eliminar al profeta de Dios, y ahora, en su mirada, brillaba la sed de venganza. «Si no callas estas palabras, así me hagan los dioses, y aún más si no se cumple tu profecía», amenazó, mientras un estremecimiento recorrió la sala. Sin perder la calma, Elías se dio la vuelta y salió, su corazón rebosante de desafío, consciente de que cada paso que daba estaba guiado por el divino propósito. En su alma sabía que la confrontación que estaba por venir era más que una lucha entre hombres, era una batalla espiritual en la que el reino de Dios se oponía ferozmente contra el reino de la oscuridad. Con fe ardiente se dirigió al pueblo de Israel para convocar a la multitud, sabiendo que el destino de la nación pendía de un hilo. «El próximo encuentro definirá la fidelidad de este pueblo», proclamó Elías ante una multitud ansiosa. «Un nuevo despertar ha llegado, y en la montaña será revelada la gloria de nuestro Dios. No temáis, pueblo mío, porque la victoria de nuestro Dios es segura». Mientras la multitud murmullaba y se preparaba para la gran cita, Elías sintió, una vez más, la voz suave del Señor en su corazón. «Aquellos que buscan con sinceridad me hallarán. Recuerda, Elías, la batalla es mía, y el resultado manifestará mi gloria. El tiempo se acerca». Con cada palabra, el Espíritu de Dios se movía, preparando los corazones para lo que estaba por venir. Porque había llegado el momento en que el cielo y la tierra se unirían en una revelación asombrosa y poderosa. La historia de Israel estaba a punto de dar un giro monumental, y las manos de Dios se exhibirían de manera que jamás había sido visto. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, los primeros rayos sembraron el monte Carmelo con un brillo dorado, que parecía anticipar la majestad de lo que estaba por venir. El pueblo de Israel, en un murmullo inquieto, se congregaba alrededor de la montaña, donde Elías había convocado a todos, como un sacerdote llamando a su congregación a rendir cuentas ante su Creador. Mientras tanto, él ascendía por los senderos rocosos, su corazón palpitando, recordando las palabras divinas que resonaban en su mente. «La lucha no es tuya, Elías, sino mía», le había susurrado el Señor. Con cada paso, la realidad del desafío que enfrentaba se hacía más obstinada, pero su fe en el Dios de Israel lo sostenía. Ya no había retorno.
La decisión de presentar batalla contra los profetas de Baal lo llenaba de un fervor sagrado. Al llegar a la cima del monte, se detuvo y observó el horizonte, donde se vislumbraban las figuras de los profetas de Baal con sus vestimentas de colores vibrantes, una mezcla de arrogancia e insensatez. Eran 450 en total, hombres que habían conducido a Israel a la perdición. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos?, preguntó Elías, su voz resonando con autoridad. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Las sombras en los rostros de los presentes denotaban la lucha interna que cada uno llevaba consigo. Había miedo, había duda, pero también un destello de esperanza. Algunos comenzaban a recordar el poder del Señor, el mismo que había hecho descender fuego del cielo ante sus antepasados en días pasados. «Así sea», exclamaron los profetas de Baal, desafiantes, mientras comenzaban a preparar su sacrificio. Se disponían en círculo, clamando a su ídolo, invocando a Baal con gritos estridentes. Elevaron sus voces y empezaron a danzar frenéticamente, como si el eco de su fervor pudiera movilizar a su Dios. Elías permanecía en pie, su mirada fija, observando cada movimiento, cada súplica que se alzaba hacia el cielo. Sin embargo, sabía que no había ninguna respuesta. El viento no respondía, la tierra no temblaba. El silencio pesaba, anunciando la inminente victoria divina. Tras horas de esfuerzos en vano, los profetas de Baal yacían extenuados, pero Elías, con fe inquebrantable, se preparó para dar el paso decisivo. Con cuidado, restauró el altar del Señor, colocando 12 piedras, conforme a las tribus de Israel, y preparó el sacrificio. Una vez hecho esto, ordenó que le llenaran de agua el altar hasta que el sacrificio quedara empapado. 3 veces hicieron lo que les pidió, creando un estanque alrededor del altar, y murmuraciones de incredulidad circularon entre el pueblo. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sea conocido que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo», clamó Elías con el corazón encendido de fervor, «y que yo he hecho todas estas cosas por tu palabra». En ese momento, en el cielo aparecieron nubes oscuras que se congregaban sobre el monte, un recordatorio de que el poder de Dios nunca había estado ausente. Y bajo una atmósfera indiscutible, descendió fuego del cielo, consumiendo el holocausto, la leña y hasta las piedras, y el agua del estanque fue evaporada por el calor divino. La presencia del Señor se manifestó con tal majestuosidad que hizo temblar a todos los presentes. El pueblo quedó atónito, cayeron rostro en tierra y comenzaron a clamar: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Pero en medio de esta victoria, una sombra acechaba. Jezabel, quien había escuchado de la manifestación del poder de Dios, sentía que su venganza se aproximaba. «A esta hora, así me hagan los dioses, y aún más, si no te he de matar, como has matado a mis profetas», resonó su amenazante voz. El corazón de Elías se estremeció al reconocer que esta victoria podría desencadenar un nuevo nivel de desafío. Así, una revelación se producía en el corazón del profeta, anticipando el enfrentamiento que se orquestaba en el reino espiritual. «Hacia adelante, aún hay más que despertar en este pueblo», reflexionó, mientras una nube oscura se formaba en el cielo, presagiando no solo la lluvia como respuesta a la sequía, sino quizás la llegada de una tormenta aún mayor. Porque al final, Dios revelaría su propósito, y la batalla espiritual que libraba Elías trascendería el momento presente, dirigida hacia el cumplimiento del pacto divino con su pueblo. El destino de Israel estaba marcado no solo por la victoria sobre Baal, sino por la salvación de las almas que clamaban genuinamente por la verdad.
El tiempo se aproxima, murmuró Elías, mientras el viento soplaba a su alrededor, trayendo consigo una nueva ola de soberanía divina. El aire vibraba con la tensión eléctrica del momento. La multitud seguía inmovilizada, el eco de sus voces aún resonando en el valle, llenos de temor y asombro ante la grandiosidad de lo que sus ojos habían sido testigos. Elías, con el fuego aún brillando en la memoria, comprendía que esa manifestación divina era solo el principio de algo mucho más profundo. Las nubes que se acumulaban sobre el monte no solo anunciaban la lluvia necesaria para la tierra sedienta, sino también un torrente de juicio y redención que estaba por venir. La presencia de Dios estaba palpable, su gloria envolvía la escena, y la lucha espiritual que se había establecido en ese lugar iría más allá de lo que los mortales podían ver. «Levantaos», ordenó Elías con voz firme a la multitud, «y traed a los profetas de Baal, no deben escapar». Los hombres del pueblo, revitalizados por la fe renovada en el poder del único Dios, comenzaron a avanzar con resolución. El temor a Jezabel, aún latente en sus corazones, fue reemplazado por la esperanza en el Dios que había respondido por fuego. Mientras conducían a los profetas caídos ante Elías, alzó su mirada al cielo, en un gesto de súplica y determinación. Elías conocía que no solo se trataba de un acto vindicativo, era sobre todo un llamado a la restauración del pacto entre Dios y su pueblo. «Señor», imploró, «haz que esta nación vuelva sus corazones a ti y que el verdadero Dios resplandezca entre este pueblo en rebelión». Los profetas, ahora atados, trepidaban en su ser. El miedo se arraigaba en ellos, pues habían burlado y desafiado al Dios vivo. Se veía en sus ojos el reconocimiento del error, aunque cubierto por el velo de su orgullo. El pueblo, viendo este acontecimiento, palpitaba con la mezcla de ansiedad y expectativa, pues comprendían que una vez más habían sido llevados a una encrucijada. De pronto, ante el altar restaurado, Elías se dirigió al pueblo que aún observaba desde lejos. «Hermanos, vengan a conocer al Dios que vive, al que puede responder con fuego y que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Hoy, Él se manifestará en justicia y en misericordia». Las palabras del profeta resonaron entre la gente, mientras todos se acercaban, sintiendo el peso de la historia en sus corazones. Y en ese preciso instante, la oleada de la tormenta que se aproximaba comenzó a desatarse. La lluvia cayó sobre el monte, no como una simple reacción climática, sino como una bendición palpable de parte de Dios. La tierra quebrada y reseca se volvió a llenar, y con cada gota que tocaba el suelo había un simbolismo de restauración. «Hoy es un día de decisiones», proclamó Elías. La lluvia, las llamas y la justicia de Dios se unían en un clímax espiritual. Elías sintió que su propia vida pendía de un hilo, no por miedo, sino por la consciente responsabilidad que portaba como profeta. Era su llamado, ser la voz de Dios ante un pueblo que había olvidado su identidad. Él sabía, como nunca antes, que este sería un punto de inflexión. Sus palabras calaron hondo. «Aún hay tiempo para la redención, Israel. Vuelvan su corazón al Dios que los formó y los llamó por su nombre». Así se levantó la fe de muchos y la conciencia del pueblo comenzó a gestar un movimiento hacia el arrepentimiento. Pero en el fondo, una lucha aún no terminaba. Jezabel se enfurecía y su corazón se llenaba de rencor y odio. Ella, mujer de poder, empujada por su propia frialdad espiritual, invocaría a sus dioses en represalia. El desafío entre el reino de luz y el reino de oscuridad estaba lejos de concluir. Mientras Elías veía cómo esta transformación actuaba en los corazones de la gente, el temor a Jezabel surgió de nuevo en su pecho. «Elías, no solo has desafiado a Baal, has iniciado una guerra con aquellos que se niegan a dejar su falso poder». El profeta se inclinó, buscando la dirección del Señor una vez más. «¿Cuál es tu plan, oh Dios?», murmuró en la intimidad de su corazón. Y en el silencio que siguió, una voz lo hizo despertar. «Aún hay más que desatar, Elías. La verdadera liberación de mi pueblo se acerca, pero primero, un sacrificio
sacrificio debe ser ofrecido, y el desafío se intensificará. Así, con el rugido de la tormenta reverberando, Elías sintió el peso de la misión del cielo. Y mientras las nubes seguían su danza sobre el monte Carmelo, la historia de redención y juicio se acercaba a un nuevo capítulo. Dios aún tenía un plan soberano y sería revelado en su tiempo. Elías sintió una presión creciente en su corazón mientras los murmullos de la multitud resonaban a su alrededor. La lluvia, que caía cada vez con más fuerza, no solo traía alivio a la tierra, sino que también simbolizaba el flujo renovado de la gracia divina que caía sobre un pueblo que, por fin, comenzaba a aferrarse a la esperanza. Los rostros, antes marcados por el desánimo y la desesperación, ahora estaban iluminados por el reflejo de la gloria soberana de Dios que prometía restauración. «Id al arroyo», ordenó Elías a sus hombres, cuya lealtad se había intensificado en este momento de coronación divina. «Recojan piedras blancas, que renovaremos el altar del Señor». Mientras los hombres se alejaban, el profeta se quedó en el mismo lugar, mirando al cielo, la tormenta cada vez más feroz. Las gotas de lluvia se convertían en un resplandor celestial que caía sobre él, como un recordatorio de que el poder de Dios no solo había consumido el sacrificio, sino que también lo cubría a él, fortaleciéndolo para lo que vendría. Así como has respondido hoy, oh Señor, yo clamo una vez más. Cada palabra era un acto de fe, una declaración de que la historia de Israel todavía no había terminado y que había un propósito mayor a ser revelado. El pueblo retornó con las piedras, formando un altar digno de la gloria de Dios. Nada se podrá comparar a ti, oh Jehová. Déjanos testificar de tu grandeza y tu misericordia. Reúne a tu pueblo, y que este altar sea el símbolo de nuestra reconciliación, dijo Elías con voz potente, ya sintiendo el peso del sacrificio que debía enfrentar. En el horizonte, las sombras se alzaban ominosas. Desde su palacio, Jezabel observaba la escena con ojos que chisporroteaban de rabia y venganza, incapaz de soportar el desafío a su autoridad. Abrazada a Baal, sus dioses de bronce y madera la impulsaban a un fervor renovado, alimentando su orgullo con promesas vacías de poder. Sabía que su tiempo había llegado. Si este Dios de Israel es tan poderoso, se repetía, entonces yo me alzaré en su contra con toda la fuerza de mis profetas, y que el que caiga, caiga con llamas. Mientras ella se preparaba para convocar a sus espías y asesinos, Elías, en unidad continua con el pueblo, comenzó a invocar a Jehová una vez más. Señor, envía tu fuego y tu poder, incendia este sacrificio, clamó con fe desbordante. Cada palabra era una mezcla de fe y temor, sabiendo que lo que solicitaba no solo era un acto de revelación, sino un enfrentamiento que llevaría al pueblo a una mayor comprensión del verdadero Dios. La multitud lo rodeaba, sus corazones latían en sintonía con el clamor del profeta. Uno tras otro comenzaron a unirse en oración, ofreciendo súplicas por su nación. Cientos de voces se unieron y en medio de aquel clamor, la voz de Dios empezó a resonar en sus corazones, presagiando una transformación inminente. Pero tan rápido como se encendió la fe entre el pueblo, la sombra de la amenaza de Jezabel se extendía, como un viento helado que amenaza con apagar la llama encendida. Todo lo que has comenzado, Elías, resonaba su voz en el aire, tendrá un precio. Ellos no quedarán impunes, mientras los líderes de Baal se alineaban en su retórica de confrontación. Y así se levantó el desafío. Tú y yo, oh profeta, nos encontraremos en el monte, un fuego según nuestros dioses, y que el que no lo consuma será el verdadero Dios del pueblo. Elías sintió el tirón de su corazón, pero más que miedo, una certeza le llenó el alma que lo que estaba ocurriendo era parte de un plan divino mayor. Así será, oh Jezabel, repitió Elías para sí mismo, porque hoy no estamos solos, el Dios de Israel estará con nosotros, y su mensaje no quedará en vano. Y tú, mujer de iniquidad, un día verás la gloria del Dios vivo revelarse en su poder. Así comenzó el camino hacia un enfrentamiento que marcaría la historia de Israel para siempre. Mientras Elías se preparaba para el sacrificio, el eco de una profunda revelación resonó en su corazón.
La verdadera batalla apenas comienza y las llamas de la prueba descubrirán el fuego de la fe. Y en aquel momento, con una tormenta indomable rugiendo a su alrededor, la expectativa del caos se cernía sobre ellos. El plan soberano de Dios se acercaba y en breve todo sería revelado. Mientras la tormenta rugía en el horizonte, Elías se sentía atrapado entre la fe desbordante que ardía en su corazón y la presión ominosa de las sombras que amenazaban desde el palacio. La multitud que lo rodeaba, encendida por el fervor del Dios viviente, parecía estar más viva que nunca, pero la influencia de Jezabel como un veneno no podía ser ignorada. Su desafío resonaba en el aire, una amenaza que pulsaba como un tambor. Y Elías sabía que la confrontación que se avecinaba no solo probaría su valentía, sino que también marcara el destino espiritual de Israel. Hoy, en esta montaña, el verdadero Dios se manifestará, declaró Elías, su voz firme y llena de propósito. Convocad a los profetas de Baal y traedles aquí, seremos testigos del poder de Jehová. Mientras la multitud dispersaba en busca de los profetas, Elías se retiró brevemente, buscando en su corazón la dirección que el Señor le había prometido. ¿Cuál es el siguiente paso en esta batalla, Señor?, resonaba en su ser, y de nuevo la voz de Dios llegaba como un eco en su alma. Elías, lo que estás por enfrentar es más que un desafío, es una declaración frente a las naciones. A través de esto, yo despertaré corazones adormecidos. Prepárate, mi gloria será revelada. Los profetas de Baal, con su arrogancia habitual, se presentaron ante Elías como un grupo desesperado por probar su poder ante el pueblo y su reina. Con su vestimenta ceremonial y adornos, parecían indudablemente imponentes, pero Elías sabía que eran inertes y vacíos ante el Dios vivo. Su desafío era claro: hagamos 2 altares, el que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. La multitud observó con asombro, sentados en la colina, esperando la demostración frontal de un conflicto que definiría su futuro espiritual. Los profetas de Baal, llenos de fanatismo, prepararon su altar y el sacrificio. Baal, respóndenos, clamaban, danzando en frenético fervor mientras Elías observaba, sereno, con una chispa de confianza que solo podía venir de lo alto. Las horas pasaron y la desesperación se apoderó de los profetas de Baal. Sus gritos se hicieron más fervientes, sus rituales más frenéticos, pero el cielo permanecía en silencio. Elías, vestido con la armadura de la fe, se presentó ante ellos y con una risa sarcástica interrumpió su clamor. Quizás Baal está meditando o ha ido de viaje. Gritad más fuerte, tal vez esté dormido y necesita ser despertado, provocó. El pueblo sonrió incómodamente, viendo la desesperación de los profetas, pero la tensión en el aire se tornó palpable. Fue entonces que todo cambió en el corazón de Elías, como si cada milagro previo estuviera en la carga de este momento. Ahora es mi turno, decidió con determinación. Con un fervor renovado, comenzó a reconstruir el altar del Señor, colocando 12 piedras para representar a las tribus de Israel. Con pasión, preparó el sacrificio y cuando el altar estaba completo, roció de agua el sacrificio y el altar en 3 ocasiones, desafiando el entendimiento de todos los presentes. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, haz que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero, pidió en voz alta, exponiendo su confianza en el poder de Dios y revelando su intención divina. El cielo, antes indiferente, comenzó a oscurecerse y una tensión eléctrica llenó el aire. Hoy veo tu poder, oh Dios, deja que la tierra vea y se rinda ante ti, clamó Elías. En ese instante, el fuego del cielo descendió, consumió el sacrificio y evaporó el agua del altar, dejando a todos los presentes temblando de asombro y reverencia. La multitud cayó de rostro, reconociendo la soberanía del Dios de Elías. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero en el calor de esta victoria, el temor se alzó en el corazón de Elías al recordar la ira de Jezabel. La sombra de su venganza se alzaba como una tormenta que no podía ser ignorada. Mientras Elías dirigía al pueblo a apresar a los profetas de Baal, la inquietud creció dentro de él. Una revelación, no solo de triunfo, sino de la cruenta batalla espiritual que se avecinaba, empezaba a tomar forma. No todo ha terminado.
La tormenta que está por venir no es solo de lluvia. La lucha por la verdad y la fidelidad a mi Dios aún no está clara, pensó, pues sabía que la ira de la reina no se extinguiría fácilmente. El corazón de Elías latía con el fervor del desafío que estaba por desatarse entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad, conduciendo a un nuevo capítulo que revelaría con certeza el plan soberano de Dios. ¿Cómo podría la fe prevalecer frente a esa amenaza que se cernía tan estrechamente sobre él? El tiempo lo diría, y así el ciclo de la redención o el juicio aguardaba por manifestarse en su totalidad. Elías miró al cielo en busca de una señal del Altísimo. La lluvia que caía suavemente ahora se convertía en un torrente, augurando no solo justicia y restauración, sino también la necesidad de una alza en la vigilancia y en la espiritualidad del corazón israelita. Todo llevaba a la confrontación, y el desenlace aún era un misterio en manos del Señor. ¿Qué has planeado, oh Dios?, preguntó en su espíritu, mientras el eco de la tormenta resonaba en su interior. Todo estaba por revelarse, y la gloria del Creador se manifestaría a través del pueblo ansioso por reclamar su identidad. La historia de Dios estaba por escribirse de nuevo en cada corazón.